se nos pide que seleccionemos todas las afirmaciones que son verdaderas dada la función definida por partes f de x. Se nos da f de x es igual a 3x más 21 si x es menor que 4 negativo, f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 85 si x es mayor que 4 negativo, y f de x es igual a 2 si x es igual a 4 negativo. Primero determinaremos qué afirmaciones son verdaderas analíticamente, pero luego también verificaremos las raíces gráficamente. El primer enunciado es f de negativo 4 está definido. Se nos da f de x es igual a 2 si x es igual a 4 negativos. Lo que significa que f de 4 negativos es igual a 2 positivos. Y, por lo tanto, esta primera afirmación es cierta. F de negativo 4 se define porque es igual a 2. La siguiente declaración es el límite a medida que x se acerca a 4 negativos si existe f de x. Recuerde, si este límite existe, debemos acercarnos al mismo valor de función a medida que nos acercamos a x es igual a 4 negativos desde la izquierda y la derecha, lo que significa que el límite a medida que x se acerca a 4 negativos. Desde el lado negativo de nuestro lado izquierdo de f de x debe ser igual al límite cuando x se acerca a 4 negativos. Desde el lado positivo o el lado derecho de f de x. Vamos a determinar estos límites unilaterales. Cuando nos acercamos a x es igual a 4 negativos desde el lado izquierdo o negativo, nos acercamos a 4 negativos a partir de valores que son menores que 4 negativos y, por lo tanto, nos acercamos a x es igual a 4 negativos. A lo largo de la función lineal, f de x es igual a 3x más 21, porque f de x es igual a 3x más 21 si x es menor que 4 negativo. Y sabemos que podemos determinar los límites de las funciones lineales realizando una sustitución directa. Si sustituimos x negativo por 4 en la función lineal, tenemos 3 veces negativo 4 más 21. Que es negativo 12 más 21, que es igual a 9 positivo. Y ahora determinemos el límite a medida que nos acercamos a x es igual a 4 negativos desde el lado positivo o el lado derecho, lo que significa que nos acercamos a x es igual a 4 negativos de valores mayores que 4 negativos, y por lo tanto nos acercamos a x es igual a 4 negativos a lo largo de la función de raíz cuadrada, porque f de x es igual a la raíz cuadrada de la cantidad x más 85 si x es mayor que 4 negativo. Y porque el negativo 4 está en el dominio de la función de raíz cuadrada, podemos determinar el límite realizando una sustitución directa, que nos da la raíz cuadrada de la cantidad negativa 4 más 85, que es igual a la raíz cuadrada de 81. Que es igual a 9. Observe que ambos límites unilaterales son iguales a 9 positivos y, por lo tanto, el límite existe. A continuación, el límite cuando x se acerca a 4 negativos de f de x es igual a f de 4 negativos, lo que indica que podemos determinar el límite realizando una sustitución directa. Esto no es cierto, porque sabemos que el límite es igual a 9 positivo, pero f de 4 negativo es igual a 2 positivo. Esta afirmación no es cierta. La siguiente afirmación es que la función es continua en x es igual a 4 negativos. Para que una función sea continua en un punto, estas tres afirmaciones deben ser verdaderas. Y porque esta tercera afirmación no es cierta, esta cuarta afirmación tampoco es cierta. La función no es continua en x es igual a 4 negativos porque hay una ruptura en el gráfico y, por lo tanto, la quinta afirmación es verdadera. La función no es continua en x es igual a 4 negativos. Nuevamente, verifiquemos los resultados gráficamente. Para graficar esta función definida por partes, graficamos la línea f de x igual a 3x más 21. Si x es menor que 4 negativo, que es esta parte de la gráfica. Observe cómo tenemos un agujero en x igual a 4 negativos porque el valor de la función es positivo 2, dándonos este punto cerrado aquí con coordenadas negativas 4,2. Y luego, si x es mayor que 4 negativos, tenemos esta parte de la curva aquí dada por la raíz cuadrada de la función. Recuerde, siempre podemos graficar una función completando una tabla de valores si es necesario. Pasando por las declaraciones nuevamente, se define f de 4 negativo es cierto porque en x es igual a 4 negativos, tenemos este punto cerrado aquí donde el valor de la función o la coordenada y es positivo 2. El límite cuando x se acerca a 4 negativo existe. Esto es cierto porque a medida que nos acercamos a x es igual a 4 negativos desde la izquierda, nos acercamos al valor de la función de 9. Y a medida que nos acercamos a x es igual a 4 negativos desde el lado derecho o positivo, también nos estamos acercando al valor de la función de 9 positivo. El límite cuando x se acerca a 4 negativos de f de x es igual a f de 4 negativos no es cierto, porque el límite es igual a 9. El valor de la función es igual a 9 positivo. Gráficamente, podemos ver que la función no es continua en x es igual a 4 negativos porque tenemos un agujero aquí y un punto cerrado aquí.
Por lo tanto, la función no es continua en x igual a negativo 4 es verdadero. Esta cuarta afirmación no es cierta. Espero que hayas encontrado esto útil.